Madrid despierta todos los días con el sonido de miles de pasos que no se conocen entre sí. Personas que vienen de lejos, de otros países, de otras historias, caminan las mismas calles con una pregunta silenciosa en el pecho. ¿Cómo se empieza de nuevo? Esta ciudad no solo está hecha de edificios y avenidas, está hecha de despedidas que nunca se grabarán en cámara, de maletas pequeñas, de llamadas a casa que se cortan por la emoción y de sueños que pesan más que el equipaje. Migrar no es una decisión sencilla, es una ruptura, un acto de valentía que casi siempre nace de la necesidad. Para muchas mujeres, migrar significa algo más profundo. Significa hacerlo por sus hijos, con sus hijos o pensando siempre en ellos. Ser madre ya es por sí solo un acto de entrega total, pero ser madre migrante y además cabeza de hogar implica sostener la vida desde la incertidumbre, lejos de la familia, lejos del idioma propio, lejos de los afectos cotidianos. Estas mujeres cargan con responsabilidades que pocas veces se ven. Aquí no solo se trabaja para sobrevivir, aquí se aprende a resistir emocionalmente, a no rendirse cuando el cansancio pesa más que el cuerpo, a levantarse incluso cuando la nostalgia paraliza. En Madrid, muchas de esas historias permanecen invisibles, no aparecen en los titulares, no se encuentran en cifras oficiales, pero existen todos los días en los barrios, en los trabajos informales, en los hogares improvisados. En Getafe, al sur de Madrid, hay un lugar que para muchas personas significa algo más que un edificio religioso. La Iglesia de la Mano de Dios se ha convertido en un punto de encuentro para quienes llegan con más preguntas que respuestas. ¿Cómo estás, hombre? Mucho gusto. Juan David, bien, un placer. Hola, bendiciones. Aquí no solo se ora, aquí se escucha, aquí se comparte, aquí se acompaña. Para muchas madres migrantes, este espacio representa una pausa en medio del caos. Un lugar donde el miedo baja la voz y la esperanza vuelve a hablar. La solidaridad no siempre necesita grandes discursos. A veces se expresa en un mercado entregado a tiempo. ¿Cómo estás? Soy diaconisa misionera Sí. y hace 54 años que estoy en el camino del Señor. El Señor me ha sanado de 10 cáncer, 8 órganos que no tengo, me hizo hablar, me hizo caminar. Y ahora ando por todo el lugar. Ahora el 11 de enero me voy a Suiza y ahí paso a Alemania. Y tengo hijos espirituales en aquel lugar. ¿Cómo es tu nombre? Mirta Domínguez. La bendición de Dios. Mirta. El Señor me dice, el pastor me dice acá que soy un testimonio caminando. Y Sí, eso, bueno, yo imagino que Dios obviamente tiene ese plan para ti, para que cuentes tus testimonios sí, y obviamente
pues conmueva los corazones y muestre el poder de Dios. Sí, yo allá donde he ido en Alemania me llevaron a una iglesia y conté el testimonio Okay. en aquel lugar. Sí, Qué bueno. Y estas obras de la alimentación y eso sí, es una gran ayuda. sí, sí. Una gran ayuda. Ajá. Gracias. Bien. Gracias a ti. Saluda a todas las... En una bolsa con alimentos, en un gesto sencillo que recuerda que no se está sola. La donación de mercados no es solo una ayuda material, es un acto simbólico. Es decirle a una madre, tu lucha importa. Es recordarle que su esfuerzo es visto, reconocido y acompañado. En estos momentos la comunidad se vuelve familia y la fe se traduce en acciones concretas. Gracias. Adriana López García es una de esas mujeres que decidió migrar con el corazón dividido, madre de 3 hijos migrante y cabeza de hogar. Su historia no es única, pero sí profundamente representativa. Migrar significó dejar atrás una vida conocida para enfrentarse a una realidad completamente nueva. Nuevas reglas, nuevos miedos, nuevas responsabilidades. En su casa, lejos del ruido de la ciudad, Adriana comparte lo que significa sostener una familia en un país que no siempre facilita el camino. Habla del sacrificio, de la culpa, del amor que empuja a seguir incluso cuando todo parece cuesta arriba. Bueno, buenas noches. Estamos hoy con la señora Adriana López, una mujer que decide cambiar su vida, venirse a la ciudad de Madrid para brindarle un futuro mejor para la vida de sus hijos y de ella. Cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues primeramente buenas noches, Juan. Sí, yo en Colombia tenía un negocio, una empresa de banquetes y recepciones, y tras la pandemia obviamente la empresa decayó. Después de ello empecé a construirla, pero ya la violencia fue mucha con toda esa gente de Venezuela que se vino hacia Colombia, y empezó a haber mucho vandalismo, nos amenazaban, entonces empezó como la violencia. Y pues yo quería para mis hijos, yo tengo 3 hijos, dos niñas y un niño, bueno, 2 chicas y un chico, y pues quería para ellos un futuro diferente. Entonces pues siempre pensaba en el futuro de ellos, en qué podría esperarles. Entonces un día se me presentó la oportunidad de vender lo que tenía allí y dije, esta es la oportunidad, me voy y ya llegué acá. Llegamos, pues primeramente me vine adelante con las 2 hijas, y obviamente que fue un proceso bastante duro porque digamos el dinero es muy devaluado. Okay. Entonces llegamos acá y conseguimos una habitación donde dormíamos las 3 en un camarote. Fue muy duro porque llegamos precisamente en invierno, y en el lugar donde estábamos no nos dieron sino unos cubrecama. Okay. Nos tocó las primeras noches dormir vestidas, con zapatos, con todo, porque no veníamos preparadas para ese invierno. Entonces pues fue algo muy, muy duro. Y luego empezar a buscar un trabajo cuando no te conoce nadie, cuando tú no tienes papeles, cuando no tienes familia. Entonces eso era misión imposible. Okay. Entonces ya desde ahí pues hicimos muchas cosas, entre ellas pues mis hijas empezaron a vender café. Obviamente cosas diferentes. Sí, ellas eran unas niñas que venían de estudiar, de estar en la universidad, de unas niñas bien tenidas, porque siempre, pues gracias a Dios en Colombia había cómo tenerlas, digamos, con sacrificio, pero había cómo tenerlas. Okay. Y llegamos acá y pues nos vimos en esa situación, y entonces ellas ya empezaron a vender café.
Acá pues el país la verdad nos recibió muy bien. La primera parte donde nos ayudaron fue la Cruz Roja. Ok. La Cruz Roja nos ayudó. Yo conté mi historia porque realmente venía de... O sea, de estar- literal, mi pregunta, Adriana, o sea, lo que te motivó de salir de tu país fue la violencia y la violencia, las amenazas que te hacían. tanto de la gente exterior como ya por último las de mi expareja, el papá de las niñas. Ok, Entonces pues por eso ya dije nomás, me voy. ok, voy. ok. Y al llegar acá pues claro, al contar la historia traía una menor de edad, que en ese tiempo pues la menor tenía 17, cumplía los 17 y la otra tenía 19. Entonces pues ya viniendo con dos menores ya la Cruz Roja me ayudó muchísimo, nos ayudaron 2 veces, nos dieron una ayuda para la habitación, para pagar la habitación, porque obviamente acá es súper costoso todo. Entonces no es tan fácil como la gente lo pinta, porque a veces la gente dice, no, usted vaya y Venga, consigue, que así, es. consigue trabajo Sí. y no sé qué. Y sí, uno, digamos que el nivel de vida es muy costoso. Cuando ya tú tienes una estabilidad es bueno, pero antes es duro. Esos primeros momentos. Los primeros fueron- meses, los primeros 8 meses para nosotras fueron muy duros para que la gente Y aún empezara a así decir, tú no decidiste, o sea, no pensabas por No. tu cabeza en regresarte. No. ¿Qué viste en este país diferente? lo que te decía Juan, la gente, digamos, mucha gente nos decía, no, es que los españoles las van a tratar mal, los van a discriminar, no sé cómo le irá al resto del planeta, pero a nosotras nos acogieron muy bien. Como te digo, la Cruz Roja nos colaboraron muchísimo, de ahí también nos colaboraron en la iglesia, fuimos a la iglesia. Hablemos de eso, que queremos darle un enfoque muy profundo a esta entrevista, porque es que la iglesia, en cierta manera, acoge las mujeres cabezas Cabezas de familias. cabezas de familia, madre cabezas de familia. Pues en general a la mayoría de personas, pero obviamente que cuando uno viene solo con dos y a veces mujeres hay que tienen 13, 4 hijos, Ok. pues les ayudan muchísimo. En nuestro caso llegamos a la iglesia pues primeramente nos ayudó para el invierno, nos dieron ropita de invierno, todo, porque nosotros veníamos muy calentanas, pues no nos imaginábamos que esto era tan terrible. Y ese invierno, en el 2002 llegamos, ese invierno fue supremamente duro, hacía mucho, perdón, en el 2022 llegamos y hacía muchísimo frío y nosotras no estábamos preparadas. Entonces, bueno, nos dieron ropa, nos dieron cobijas, nos ayudaron, me acuerdo que me ayudaron con un calentador y luego en la misma iglesia me dijeron que en qué podía trabajar. Obviamente que yo venía ya, pues tenía algo de estudio, pero acá el estudio no vale para nada si usted no lo tiene convalidado. así No, es. nada. Entonces, pues nada, me tocó empezar limpiando casas. Entonces ya la iglesia me ayudó con una señora, fue mi primer trabajo, donde yo cuidaba a 2 niñas y arreglaba toda la casa. Pues para mí era un choque tremendo, porque Sí. yo nunca había hecho eso. No sabía, acá todos los nombres son diferentes, aunque hablábamos el mismo idioma, todas las cosas tienen nombre distinto. Entonces yo no sabía que como le decían, digamos nosotros allá le decimos de cola, acá le dicen lejía. Yo no sabía con qué se le echaba eso a la ropa, no, eso fue terrible. Y la iglesia además de eso pues nos daban ayudas de mercado. Nos daban ayudas de mercado, siempre han estado muy pendientes. De hecho, le agradezco mucho a la iglesia porque la iglesia me ayudó con mi hija la menor, que pues no venía muy bien emocionalmente, y la Cruz Roja me la ayudó al psicólogo, pero yo veía que eso no le ayudaba y ella estaba como en una depresión porque ella venía de tener su casa, su estudio, sus cosas, encontrarse con esa violencia que nos tocó vivir al final, que intentaron quemarnos allá en Colombia, y llegar acá y no tener nada, de estar, como te digo, amontonadas en un cuarto, pues como que eso a ella, no sé cómo lo viviría ella, era como que era algo como que ya no lo podía creer, entonces era como un trauma, ¿sabes? Y era la niña más... La pequeña. Ok. Y pues en la Cruz Roja me ayudaban mucho que con el psicólogo y hablaban con ella y que se animara, que acá nos iban a ayudar, que nos iban a proteger. Nosotras pedimos protección internacional de verdad porque la necesitábamos, y pues afortunadamente nos la dieron y con eso pues hemos estado, después de que nos dieron la primera tarjeta roja que fue como el documento para poder trabajar, pues obviamente la vida nos ha cambiado. Bueno, Adriana, pues todo esto que me cuentas, todo es como bien conmovedor y a su vez como muy motivador. Yo sé que esto
la mayoría de las personas que puedan escuchar esta entrevista se van a hacer miles de preguntas antes de tomar esa decisión. Pero bueno, más allá de eso, te felicito por ser Gracias, esa mujer Juan. y esa madre que es madre y padre, y poderles brindar de cierta manera un futuro mejor a sus hijos. Y estar acá, me imagino que fue pues una decisión que se tomó con cabeza fría, pues ya que estabas corriendo peligro tú y tus hijos. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, y que es, ¿qué ha sido lo más retador de estar acá en Madrid, tú sola con tus 3 hijos? Bueno, pues te diré que yo venía muy asustada, pero sabía que no le podía mostrar ese lado a mis hijas, que tenía que ser fuerte para ellas. Y me acuerdo mucho que estando a los 3 o 2 meses algo, que estábamos en esa habitación de ver a mi hija en esa depresión, porque mi hija pequeña le dio una depresión bastante dura. Yo sabía que no podía llorar, no sabía para dónde coger. Imagínate tú tenerlo todo y llegar a un lugar donde tú no sabes para dónde coger, si nadie te conoce, nadie sabe de ti, tú no tienes papeles para trabajar, ya no tenía dinero. Me acuerdo que una tarde salí y me senté en un parque y me puse a llorar, y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Yo para dónde cojo? ¿Para dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Qué le digo a las niñas? O sea, eso creo que fue lo más difícil que pude vivir, ¿sabes? Pero ese día también cambiaron muchas cosas, porque ese día fue que conocí la iglesia. Yo conocí a la iglesia en Colombia, pero claro, al venir acá y no conocer a nadie, y yo me acuerdo que estaba llore y llore y llore en ese parque como un niño, y yo solita hablaba, yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Yo para dónde cojo? ¿A quién le digo? ¿En qué trabajo? Sola. ¿Sí? Gracias a Dios en ese momento ya nos había ayudado la Cruz Roja, y pues teníamos alimentos y pagaba la habitación, pero eso era un mes y el siguiente. Y entonces me acuerdo mucho que se me acercó una señora, también colombiana. Me dijo, ay, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? No sé qué. Y pues yo le dije, y yo no podía ni hablar. Digamos que ahora lo recuerdo y ya no lloro, pero antes yo lloraba muchísimo contándolo. Recordándolo. Y ella me dijo, no. Entonces ella fue la que me habló de la iglesia. Ella me dijo, no te preocupes. Pero yo le pedía ya trabajo. Yo le decía, no, es que acá nadie me da trabajo, yo necesito trabajar, no sé qué. Entonces ella me dijo, mira, vete mañana a la iglesia y preguntas, no me acuerdo ni el nombre, por tal persona, y dile que tú vas para la bolsa de empleos, que tú eres inmigrante. Y yo le dije, pero si me dan papeles. Me dijo, sí, ahí consiguen mucha gente para lo que son los chalés o la gente que tiene modo, que necesita que les ayuden en las casas. Entonces ese día yo me acuerdo que, bueno, llegué a la casa y ya, no sé, como con una esperanza, ¿sabes? Sí. Al día siguiente, me acuerdo que estábamos empezando diciembre y estaba cayendo un aguacero espantoso. Entonces yo me fui a la entrevista y llegué a la iglesia y pues estaban en oración y todo eso. Entonces yo llegué pero empapada, y me quedé ahí congelada esperando a que me atendieran. Y se me acercó una señora y me dice, mujer de Dios, pero usted, ¿por qué usted dónde viene que está tan emparamada? Entonces yo le dije, no, es que a mí me dijeron que acá me daban trabajo y no sé qué. Y ella me dijo, vente y a mi oficina. Entonces yo me fui a la oficina y yo creo que esa mujer me la puso Dios, porque ella me dijo, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasó? Claro, yo estaba congelada, como tantas emociones en el momento, y ella me dice, yo le dije, no, es que yo necesito trabajar. Entonces ella me preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Qué te ha pasado? Yo no podía hablar, Juan, yo no podía hablar. Yo me acuerdo que me puse a llorar, le dije que estaba sola, que estaba con las niñas, que no sabía qué hacer. Eso es tocar fondo. Sí, yo o sea, que eso es tocar fondo, sí. Estabas... Sí, definitivamente. Entonces yo le decía que yo no sabía qué hacer, que me ayudara. Y yo me acuerdo que ella fue la primera persona, y era una española, que me abrazó tan fuerte y me dijo estas palabras que a mí nunca se me van a olvidar. Me dijo, no te preocupes, que tú llegaste al lugar que era, y aquí nadie te va a sacar y te vamos a proteger. Pero ahí no fue la cosa. Entonces ella, bueno, listo, me escribió para lo del trabajo. Y luego me dice, ven, te quitas eso mojado. Entonces yo pensé que me iba a prestar un saquito o algo así. Cuando me lleva a una parte donde me dice, ¿tú tienes ropa de invierno? Le dije, no, yo no tengo nada.
Entonces me dijo no, entonces le dijo a un señor que está ahí, vea, por favor, sáquemele toda la ropa que haya de invierno, que ella necesite. ¿Está sola? Yo le dije, no, estoy con mis hijas. Me dijo, llama a las niñas que vengan, yo las conozco y que escojan la ropa. Y entonces ellas vinieron, nos dieron la ropa, escogimos ropa y luego de ahí le dije, bueno, ya escogimos la ropa y yo más contenta porque digamos ella nos ha dado cobijas, nos dio chaquetas, pantalones, zapatos, todo de invierno, guantes, gorros. Pues yo dije, bendito Dios, porque yo digo, yo no sabía ni qué hacer. Y después no solamente eso, sino que ya salíamos cuando nos dice, y vengan, y nos llevó hacia atrás de la iglesia y tenían una bodega inmensa de alimentos. Y le dice al Señor, hágame un favor y me les llena este carro de todo lo que hay. Qué bendición. No, yo ese día yo lloraba, yo decía, Dios mío, yo digo, Dios nos protegió y nos ha protegido hasta el último instante. Entonces, pues nada, esa, digamos que ha sido, esa experiencia fue la más dura, pero a la vez era como que tocaba fondo, pero como que Dios me sacaba. Exactamente. ¿Sabes? Me sacaba. Ok. Bueno, Adriana, entonces vamos a seguir con la entrevista. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué representa para ti la iglesia en todo este proceso migratorio que has tenido? Para ti, ¿qué representa a nivel espiritual, personal? Bueno, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la iglesia para mí ha sido mi casa, mi refugio, mi fortaleza. Es que lo ha sido todo, pero no, digamos, la iglesia como tal, no. Los miembros de su iglesia, porque la iglesia no las hace unas paredes, las hacemos nosotros como seres humanos. Sí. Entonces digamos que no ha sido solamente las ayudas económicas, sino también ha sido el acompañamiento, el llamar cómo estás, qué sientes, entonces ya uno no se siente tan solo. Solos. El ver cómo mi hija entregó su vida a Dios, cómo canta en la alabanza, cómo esa tristeza se ha convertido en agradecimiento. Entonces, para mí, yo creo que es el motor. Transformador. Transformador, Dios te tocó. sí, de esa manera. De Sí. esa manera. Y digámoslo así que yo sé que para los inmigrantes es muy difícil, pero hoy en día, aunque todavía no tengo la residencia, sí te puedo decir que este país es, cuando tú lo sabes aprovechar, cuando vienes con esa fe y la certeza de trabajar, puedes vivir una vida estable, una vida Digna, tranquila, sí. digna. Adriana, una preguntita. ¿Qué extrañas de Colombia y qué sigues en Bueno, este país trayendo de Colombia acá? de Colombia, la verdad, Sí, lo único que extraño es mi familia. ok. Lo único que extraño es mi familia. Mi mamá, mi papá, mis hermanas. Los extraño mucho, mucho. Y hay días en que me da tristeza no poderlos abrazar o no poder estar con ellos. Eso duele mucho. La satisfacción que tengo, pues que tengo mis hijos acá. Eso sí, mis hijos. Entonces, esa es una satisfacción. Pero de mi país extraño eso, nada más. Y que si quisiera volver, no No. quiero volver. Violentada A no ser ya. que Dios disponga otra cosa, pero de la manera en que salí, de la manera en que me sentí agredida, no tanto como físico como emocional, no quiero volver. Ok. Quería hacerte otra pregunta y era, ¿qué aprendizajes te ha dejado todo este camino? Pienso que todo lo que me sucedió me enseñó a ser más fuerte, me enseñó a ayudar a mis hijos a que emprendieran otro camino. Me enseñó que la vida puede ser muy efímera, que tú puedes pensar que lo tienes todo y a la vez no tienes nada, porque de pasar de ser una empresaria, llegar a lavar baños, es duro, es muy duro y es como trabajar en esa parte de humildad. Es duro. Y mira que eso, casi la mayoría de gente no habla de eso. No, Y la a mí no gente me que se va avergüenza. para el exterior y emigra para otra parte del mundo, casi nunca toca ese tema tan fuerte, ¿sí? La gente, bueno, las redes sociales pueden con todo, entonces suben que están viajando y eso, pero no se dan cuenta el trasegar y el fondo de lo que es difícil emigrar, ¿cierto? Y más siendo tú mamá y papá, con Sí, dos hijos, claro. dos niñas, con todo lo que conlleva todo esto. Entonces es un tema muy, muy fuerte y yo soy muy agradecido, Adriana, que te hayas prestado para este espacio, para que nos cuentes todo esto que te sucedió.
que hayas abierto tu corazón, que me hayas dejado entrar acá al apartamento tuyo. Esto es como un reportaje o un documental que estoy haciendo para la Universidad Los Libertadores. Y de verdad estoy muy agradecido por este espacio que nos presta. Si miras hacia atrás, ¿qué le dirías a la Adriana que decidió migrar? ¿Qué le dirías? Le diría, buena China. La verdad, le diría, buena China. Es Sí, valiente, lo eres logró. valiente. Mm. Sí, sí. La verdad, pensé que no lo iba a lograr. En algún momento pensé, uy, me va a tocar devolverme. Sí, claro. Pero en estos Qué fuerte. momentos me miro y digo, buena China, lo ¿Dónde hizo. estoy? ¿Dónde Lo estoy? hizo. Valió, Sí, sí. valió la pena. Que como te digo, extraño a mi familia, pero bueno, sé que Dios tiene un propósito con todo esto y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Claro. Pero sí le diría eso, buena China, me siento orgullosa de usted. ¿Qué sueño personal te gustaría cumplir ahorita que estás en España? Lo que pasa es que yo he sido una mujer no he pensado mucho en mí. Okay. Siempre he pensado en mis hijos. Ellos han sido mi presente, mi futuro, mi todo. ¿Qué me gustaría? Me gustaría ver a mis 3 hijos profesionales con sus vidas hechas, que están por buen camino porque Sí. están estudiando. Entonces, a lo mejor Dios sí me permita ver ese futuro. Y a nivel personal, obviamente que también he empezado a enriquecerme y pues actualmente estoy estudiando documentación hospitalaria, algo que no tiene nada que ver con lo que hacía en Colombia. Pero mi sueño es terminar mi carrera y establecerme bien en un puesto laboral que tenga que ver de lo que he estudiado, que de hecho en este momento estoy trabajando con algo similar, porque trabajo para una entidad médica que hace las autorizaciones médicas, entonces tiene algo que ver. Pero pues bueno, estamos de la mano de Dios a ver qué pasa, pero sí me gustaría terminar mi carrera, no solo por mí, sino porque siempre he tratado de ser el ejemplo para mis hijos. Por mí, por sentirme una mujer total de que consiguió ese sueño, a pesar de tantas dificultades, a pesar de haber luchado contra viento y marea, como que esa es la meta, digámoslo así. Y para mis hijos, pues quiero ser ese ejemplo, que cuando yo parta, ellos digan, mi mamá la dio todo por nosotros y tenemos que ser como ella, ¿sabes? Que uno siempre sueña como tener algo de sus padres, ser como, de alguna manera, como ellos. Como ellos, ¿sabes? Claro, porque los padres para uno siempre es el ejemplo. El ejemplo. Sí. Entonces yo quiero como dejarle ese legado a mis hijos, de que ellos algún día que yo no esté le cuenten a sus hijos y a sus nietos que tenían una mamá y una abuela que lo dio todo por ellos. Hasta sí. Lo imposible. Y que terminó su carrera a pesar de los años que tenía y la terminó. Bueno, Adriana, pues, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. De verdad, estoy muy contento, conmovido con todo esto, porque pues la verdad, estar acá contigo y que me cuentes eso, a uno de cierta manera lo toca, todas esas experiencias. No las he vivido, no me ha tocado vivirlas, pero las siento muy cercana. Sí, tengo un hermano que vive en Estados Unidos, que emigró también, y esto es un tema que, como te decía, un tema que mucha gente no habla y no les gusta hablar de este tema, pero que es una realidad, que nuestro país, Colombia, es un lugar maravilloso, pero es un lugar que no todo el mundo corre con la misma suerte, y la delincuencia, la inseguridad, eso hace de que pues, algunas personas tomen ese camino de irse de ese país. Pero ninguna historia se construye sola. En la iglesia, otras voces acompañan este proceso. Alexandra Castro es parte activa de la comunidad. Su testimonio ayuda a comprender cómo el acompañamiento colectivo transforma la experiencia migratoria. Aquí la iglesia no reemplaza a la familia, pero la sostiene cuando está lejos. Las madres se reconocen entre sí, se escuchan, se apoyan y se fortalecen. Todo lo que conlleva todos esos cambios. ¿Puedes contar un poquito? Vale, Juan, pues mira, sí, en diciembre cumplo 2 años acá. Primordialmente se vino mi esposo. Okay. Aproximadamente a los 7 meses ya nos venimos, mi hijo y yo. Sí. Lo más difícil de haber migrado es el hecho de dejar a mi familia. Yo vivía con mi familia, con mi papá, con mis hermanos, y vivíamos todos juntitos. Entonces el hecho de separarme de ellos ha sido bastante difícil. ¿Y tú eres muy joven? Sí, yo soy la chiquitica de la familia, la consentida, entonces pues sí ha sido bastante difícil. Eso, adicional a los miedos que uno tiene de emigrar, de empezar de cero, de dejar todo atrás. Yo era manicurista ya, entonces yo tenía
todo como mi plante, mis cosas, mis clientas, y el hecho de decirles, Una bueno, vida. ya no voy a trabajar más, me voy, pues es difícil, es duro empezar de cero, venirte, el hecho de yo estar sola, básicamente porque no tenía ni a mi papá, ni a mi mamá, ni nadie acá. Entonces, solamente mi esposo, en ese momento con la familia, pues, mi esposo no nos lleva muy bien, entonces es ese miedo de Sí, qué va a pasar, funcionará. va a funcionar, no va a funcionar. En los 7 meses que estuvimos separados con mi esposo, que él estaba acá y yo estaba en Colombia, nosotros tuvimos muchos inconvenientes, no nos hablamos casi, era difícil la comunicación, pues son 6 o 7 horas de diferencia, entonces es difícil. Ok. Entonces, eso es el miedo de venir acá, va a funcionar, no va a funcionar, me va a tocar Sí, devolver. tiene Mi que familia me ser. decía, Verdad. si Y pasa algo, Alexandra, ¿y nos cuál ha vemos. sido como esa cercanía que has tenido con la iglesia? A nivel pues personal, espiritual y a nivel también de persona migrante, sí, porque esa iglesia pues ayuda Nos mucho acoge. mucho a las personas que son migrantes y que a la mayoría son madres cabeza de hogar, sí, en tu caso no, porque tú tienes el apoyo de tu esposo, pero o sea, cómo ha influenciado, cómo se ha incorporado la iglesia en tu vida, cómo ha sido todo ese proceso. Bueno, yo en Colombia normalmente mi familia era católica, Mm. entonces la verdad Perdón, sí ¿esa es iglesia cómo es el nombre de la iglesia? la mano de Dios. La mano de Dios, que es Ya, una iglesia cristiana. cristiano, sí. Ok. Entonces, allá pues éramos católicos. Yo la verdad no asistía a iglesia ni nada. Entonces llego acá, nos invitan a la iglesia, nosotros vamos y pues, la acogida fue linda, nos sentíamos bien. Conocí a Cristo de otra manera, porque yo sí creía en Cristo, en Dios, la vaina, pero es como algo más cercano, Cercano. espiritual. Entonces me bauticé, ha sido muy lindo. El niño también, Mati, le gusta ir, eh, ora mucho, ora muy bonito. Entonces esa cercanía es muy linda. Le presentamos a Luciano, entonces hacen la presentación, se la entregan como a Dios, es muy bonito. Qué bueno. Y cualquier cosa que uno necesite siempre nos van a Ellos están ayudar. ahí, Sí, ellos nos van están a ahí ayudar. presentes. Claro, sí. Qué bueno. Para muchas de estas mujeres, la fe no es solo una creencia, es una forma de resistencia, un espacio interno que no permite rendirse. Creer se vuelve una manera de seguir caminando, de confiar, de sostener la esperanza cuando todo parece frágil. Migrar no borra el pasado, pero obliga a reinventarlo. Lejos de casa, estas madres construyen nuevas formas de habitar el mundo. Entre el miedo y la esperanza, entre el cansancio y la fe, entre la nostalgia y el amor por sus hijos, este documental no busca dar respuestas definitivas. Busca escuchar, acompañar, visibilizar. Porque detrás de cada madre migrante cabeza de hogar hay una historia que merece ser contada.